أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En una ocasión el Mesías prometido ﷺ declaró: estoy agradecido a Dios Altísimo por concederme una comunidad sincera y leal. Observo que cada vez que los llamo para cualquier tarea a propósito se presentan rápida y apasionadamente en un intento de superarse unos a otros de acuerdo con su fuerza y capacidad. Puedo ver que poseen un espíritu de devoción y sinceridad. Nosotros mismos hemos observado las expresiones de esta sinceridad, el vínculo y el amor hacia el Mesías prometido. Hay innumerables incidentes de los compañeros del Mesías prometido y además hay narraciones en relación con esto que han pasado de generación en generación en aquellas familias que aceptaron el Ahmadiyya en los primeros días. Aparte, en esta literatura también encontramos mención de estos relatos en los sermones y discursos de los califas. Sin embargo, esta relación que existió con el Mesías prometido y que aún continúa en sus familias también está presente entre aquellos que luego se unieron a la comunidad, y así debería de ser. Este vínculo no está limitado a una época, sino que de acuerdo con la promesa de Dios Altísimo hecha al Mesías prometido, existe un vínculo igualmente fuerte con los sucesores que le siguieron. Este vínculo es el signo y el garante de la unidad de la comunidad. Cuando el Mesías prometido ﷺ informó a la comunidad de su partida de este mundo, después de haber sido informado por Dios Altísimo, al mismo tiempo, para tranquilizar a la comunidad, también dio la buena nueva del establecimiento de la institución del califato en la comunidad, después de haber sido informado al respecto por Dios Altísimo. En este sentido, el Mesías prometido escribió en su pequeño libro titulado Al-Basir del Testamento: por tanto, no os aflijáis por lo que os he dicho, ni dejéis que vuestros corazones se angustien, porque es esencial para vosotros que también presenciéis la segunda manifestación, y su llegada es una bendición para vosotros porque es eterna, y su continuidad no terminará hasta el día del juicio.
और वो दूसरी कुदरत नहीं आ सकती जब तक मैं न जाऊं, लेकिन मैं जब y su जाऊंगा llegada es una bendición para vosotros porque es eterna y la continuidad no terminará hasta el día del juicio. हमेशा तुम्हारे Y साथ esa segunda manifestación no puede venir a menos que yo me marche. इब्राहिम ने Pero cuando me vaya, Allah enviará una segunda manifestación para vosotros y siempre permanecerá con vosotros, tal बल्कि तुम्हारी como lo prometió Dios Altísimo en el libro Brahine Amdia, los argumentos en favor del Ahmadiyyat. जैसा कि Y dicha promesa no es para mi persona, más bien la promesa es con referencia a vosotros. Como Dios dirigiéndose a mí dijo, haré que esta Yamad, que son tus seguidores, prevalezca sobre todo el mundo hasta el día del juicio. De esta forma, después de su fallecimiento y de acuerdo con esta promesa de Dios Altísimo, se estableció la institución del califato. No obstante, el mero establecimiento de un sistema no tiene ningún significado a menos que haya una relación entre जब तक el califa de la época y los miembros de la comunidad basada en la sinceridad, दरमियान la lealtad y la devoción मोहब्बत का y el amor, y ese vínculo solo puede ser creado por Dios Todopoderoso. पैदा कर सकता है। Ningún ser humano ni esfuerzo humano pueden crear o sostener tal vínculo, que es इस ताल्लुक lo que garantiza la unidad y el progreso de la comunidad. ना कायम रख Además, esto también es una evidencia del cumplimiento de la promesa de Dios Altísimo y su continuo apoyo al Mesías prometido, y de la veracidad मानती है ताल्लुक y de la veracidad de la comunidad musulmana Ahmadiyya. वादे के पूरा होने और हज़रत मसीह La estrecha relación que los miembros de la comunidad tienen con el califato lo poseen tanto aquellos अहमदिया के सच्चे होने की que han sido Ahmadis desde su nacimiento como aquellos que के साथ se han unido recientemente ताल्लुक है, जिसमें पुराने अहमदी भी शामिल हैं और नए आने वाले भी, नौजवान भी और बच्चे भी, मर्द भी और औरतें भी, y se manifiesta en niños, jóvenes, hombres y mujeres, y también en tales Ahmadis que viven lejos जिन्होंने कभी खलीफा y nunca han visto al Jalifa de la época. Todos ellos son parte de eso. Todas estas personas han sobresalido en sinceridad y lealtad y continuamente tratan de sobresalir aún más. ये सब लोग जो हैं इखलास व वफा में बड़े हुए हैं और बढ़ने की कोशिश करते Cuando reciben un mensaje del Jalifa de la época, intentan actuar en consecuencia y expresan su amor y relación de tal manera que uno se sorprende. Así pues, todas estas cosas son la evidencia práctica del cumplimiento de la promesa de Dios Altísimo. हैं। ये सब बातें El progreso de la comunidad के वादे के también está फेली vinculado a esta relación, como he dicho, la relación que la comunidad tiene con el califato जो जमात को y el califa de la época tiene con la comunidad es una evidencia del continuo apoyo de Dios Altísimo. Estas no son palabras vacías, sino que están respaldados por cientos de miles de relatos donde los miembros de la comunidad han expresado estos sentimientos. Si se pudieran reunir todos esos incidentes, darían lugar innumerables y voluminosos libros. तो बेशुमार ज़ख़ीम जल्दें इसकी बन जाएंगी। बहरहाल Por tanto, ahora narraré algunos relatos de los sentimientos y la apreciación que los miembros siempre han tenido y seguirán teniendo hacia el Jalifa de la época. जमात को Esto comenzó वक्त justo después de la muerte del Mesías prometido y hoy, 112 años después, continúan hasta el mismo día de hoy. 12 साल मुकम्मल होने के बाद भी इसी तरह कायम है। Los oponentes creían मुखालिफीन तो समझते थे
creían que esta comunidad llegaría a su fin कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद después de la muerte del Mesías prometido. Sin embargo, la determinación, el afecto y la relación de sinceridad y devoción hacia el califato y el Mesías prometido están aumentando continuamente. Y después de todo, ¿por qué no lo harían, ya que esto está de acuerdo con las profecías del santo profeta sallallahu alaihi wasallam? Por eso ahora presentaré algunos relatos y comenzaré narrando uno o dos relaciones con la época del Khalifatul Masih I. El editor de la revista Al-Badr escribe lo siguiente en relación con los días en que el Khalifatul Masih I se encontraba enfermo. Afirma: durante estos días solo se reciben muchas cartas de los Khuddam, los jóvenes Ahmadis, preguntando sobre la salud del Khalifatul Masih I y rezando por su salud y bienestar. Con respecto a estas cartas, Khalifatul Masih I dijo que rezo por todos y cada uno de los que me escriben en relación con mi salud. El editor continúa diciendo: los fervientes fieles están expresando su afecto de una manera asombrosa. Voy a presentar el contenido de algunas cartas. Por ejemplo, aquí Muhammad Hussain Sahib Quraishi escribe: un día recé a Dios Altísimo que, oh Señor, las necesidades del profeta Noé se limitaron a un área determinada y solo tú eres consciente de la necesidad de hoy. Acepta nuestra súplica y concede a nuestro imam una vida tan larga como la de Noé. Luego el hermano Muhammad Sahib Punjabi escribe desde Madras: me alegro mucho leer las noticias sobre la recuperación de Hazrat Sahib, del Khalifatul Masih I, que solo mi Señor benevolente y Dios misericordioso es consciente de ello. Después de esto, el editor escribe que el amor es algo extraño. Nuestro amigo Mia Muhammad Baksh Sahib, que reside en Australia y trabaja en la industria del comercio, escribe en una de sus cartas que el encabezado de la parte inferior del periódico de Qadiana en relación al Khalifatul Masih I no solo debe contener las palabras del Khalifatul Masih, sino que también debe contener palabras relacionadas con su salud y bienestar. La razón de esto es tan pronto como abrimos la revista Al-Badr, las primeras palabras que buscan con ansiedad nuestros ojos son las de este encabezado. Y es nuestro deseo que esas palabras se incluyan en ese mismo encabezado, porque inmediatamente concederá nuestro consuelo a nuestros corazones antes de leer los pasajes que hay dentro del periódico. El editor escribe que honramos la sinceridad de nuestro querido amigo y por consiguiente hemos escrito dicho título de acuerdo con su deseo. Luego, Hazrat Abdullah Sahib de Jewa Bajwa, quien era un compañero del Mesías prometido, menciona que una vez estaba sentado en compañía del Khalifatul Masih I y solicitó que le dieran alguna guía. Hazrat Khalifatul Masih I dijo: Maulvi Sahib, no creo que haya nada por hacer que usted aún no haya realizado. Lo único que le queda por hacer ahora es la memorización del Sagrado Corán. Entonces, después de escuchar las palabras del Khalifatul Masih I, comenzó a memorizar el Santo Corán a la edad de aproximadamente 65 años y se convirtió en un hifz de Corán, alguien que ha memorizado todo el Corán. Este era el espíritu de tratar de implementar y actuar de acuerdo con las instrucciones del Khalifatul Masih. Durante la época del Khalifatul Masih II, cuando el movimiento Shuddi ganó fuerza e impulso, observando esto, Hazrat Muslim Maud
se sintió muy preocupado. Este movimiento comenzó en el área de Malkana. Durante su sermón del viernes del mismo año, el 9 de marzo de 1923, presentó un plan a los miembros de la comunidad informándoles que tenían que trabajar a dichas áreas y a sus expensas, con el fin de predicar a quienes se habían alejado de la fe e invitarles a regresar al Islam. La Jamaat respondió apasionadamente a esta llamada. Individuos con alto nivel educativo, trabajadores del gobierno, maestros y comerciantes, en resumen, devotos de todos los ámbitos de la vida, comenzaron a invitar a Dios a las personas de esas zonas. Y como resultado de sus esfuerzos, miles de almas volvieron a declarar la Shahada o Kalima, credo musulmán del único Dios. Un día, estando sentado en la compañía de Hazur, un anciano de nombre Qari Naimuddin Sahib Bengali pidió permiso a Hazur y le dijo: a pesar de que mis hijos Maulvi Ur Rahman y Mati Ur Rahman, que era estudiante de universidad, no han mencionado nada de esto. Cuando ayer Hazur habló de la necesidad de consagrar las vidas e ir a Rajputana para convocar a las personas a Dios, y también de las condiciones que Hazur mencionó en que cada uno tenía que vivir, sentí que podrían tener la reserva en sus corazones que en el caso de que le ofrecieran sus servicios a Hazur, yo, su viejo padre, empezaría a preocuparme. No obstante, pongo a Dios como testigo, Dios Altísimo como mi testigo, en la presencia de Hazur, que no estoy triste ni angustiado de lo más mínimo porque se marchen y se enfrenten a dificultades. Digo enfáticamente que incluso si ambos fueran asesinados mientras trabajaban por la causa de Dios, no derramarían una sola lágrima, más bien expresaría mi gratitud a Dios Altísimo. Esto se refiere solo a estos dos hijos míos. De hecho, incluso si mataran a mi tercer hijo, Mubashirur Rahman, mientras está presentando su servicio a la religión, e incluso si tuviera otros 10 hijos y también fueran dos asesinados, no expresaría ningún dolor. Al oír esto, tanto Hazur como los otros miembros de la comunidad dijeron: Jazakallah, que Allah te recompense por ello. En 1924, cuando Hazrat Khalifatul Masih II viajó fuera de Qadia para realizar una gira a Europa, incluso esta separación temporal hizo que los miembros de la Jamaat se sintieran inquietos. Esto se puede decir que de la siguiente narración: Babu Shiraj Din Sahib, jefe de la estación de tren, describe: mi maestro, estamos lejos de indefensos. Si fuera posible, nos habríamos convertido en polvo bajo los pies de Hazur para no tener que soportar el dolor de esta separación. Mi maestro, no he visitado Darul Aman Qadian desde hace años, y sin embargo mi corazón estaba satisfecho con la idea de que siempre que lo deseara podía ir y besar los pies de Hazur. Ahora, incluso un solo día de separación está siendo muy difícil para mí. Que Allah Todopoderoso traiga de pronto de vuelta a Hazur con buena salud, éxito y victoria. Así pues, ¿quién puede desarrollar esta relación de amor? Hazrat Khalifatul Masih II dice: un hombre joven supo del plan que anuncié el año pasado. Este joven vivía en el distrito de Sargodha y viajó a Afganistán sin pasaporte, pues pensó que, siendo esta la instrucción del califa de la época y dado el vínculo que le unía a él, era absolutamente necesario actuar en conformidad. La orden era predicar, así que tan pronto como la escuchó, se marchó a Afganistán y comenzó a predicar, incluso sin disponer del pasaporte. El gobierno lo detuvo y lo metió en la cárcel, pero incluso allí empezó a predicar a los presos y a los guardias de la prisión. También fue allí algunos Ahmadis adquirieron más conocimiento y donde persuadió a algunas personas. Finalmente, los oficiales de la prisión presentaron un informe declarando que estaba convencido de que a los que estaban en la prisión. Los clérigos emitieron un fatwa en su contra condenándolo a muerte, pero el ministro argumentó que era ciudadano del Imperio Británico y que por tanto no podían ejecutarlo. Al final, el gobierno lo envió bajo su protección a la India.
Hazrat Khalifa Al-Masih II escribe que regresó después de varios meses. El alcance de la determinación de esta persona era tal que cuando dije que había cometido un error y que había muchos otros países en los que podía haber ido y predicado sin ser detenido, respondió de inmediato diciendo que iría a cualquier país que yo le sugiriera. La madre del joven todavía está viva, pero él estaba dispuesto a viajar a otro país sin haberla visto. No obstante, siguiendo mis instrucciones, fue a encontrarse con su madre. Hazrat Khalifa Al-Masih II escribe que si otros jóvenes mostraran la misma determinación que este joven del Punjab que viajó a Afganistán, entonces podríamos generar una gran revolución en todo el mundo en un corto periodo de tiempo. Hay un hermano de Siria llamado Muhammad al-Shawwa Sahib. Cuando el Khalifa Al-Masih II visitó Siria, tuvo el honor de viajar junto a él al Líbano. Era un buen abogado y mantenía un vínculo extremadamente fuerte con el califato. Como buen abogado, le gustaba que todo estuviera respaldado con una evidencia, pero cada vez que le decía que se trataba de una instrucción del califa de la época, señalaba: es suficiente, una vez que recibe una instrucción el asunto queda determinado y esa es la decisión final. Esta fue la decisión de las personas que tuvieron con el califato. En la época del tercer califa hubo una dama estadounidense llamada Naima al-Latif Sahiba que sentía un amor y afecto inmenso por el califato y por el califa de la época y siempre daba una prioridad absoluta a la audiencia del califa de la época. Durante la gira del Hazrat Khalifa Al-Masih III a Estados Unidos, se pronunció un discurso en una universidad sobre el tema de la importancia del velo. Después de escuchar esta exhortación a Hazrat Khalifa Al-Masih III, enseguida comenzó a usar el hijab y se convirtió en la única mujer en ese momento y en su entorno a quien veía utilizando el velo islámico. Como era la instrucción del califa de la época y estaba motivado por su vínculo con el califato, sintió el deseo de cumplir y además, como había hecho el juramento de lealtad, deseaba actuar de inmediato. Nazir Ahmad Shual del distrito de Jowal narró un suceso de Ahmadi sincero de nombre Mehr Mukhtar Ahmad Saib de Begar Sargana. Cuenta que las circunstancias existentes en 1974 y los oponentes habían hecho difícil la vida de Mehr Saib. Además, como resultado de su convocatoria apasionada del camino de Allah, su propia familia comenzó a ponérsele duramente y boicotearían por completo. Sin embargo, esto fortaleció aún más su fe y decidió extender su vínculo de conocidos y amigos. Los oponentes incrementaron su oposición y multiplicaron sus maquinaciones y complots. Pensando en la educación de sus hijos y para que se creciera en un ambiente puro, vendió su parcela de la tierra de cultivo y adquirió una parcela cerca de Rabba para que empezó a cultivar. Cuando conoció a Hazrat Khalifa Al-Masih III y le informó de que había vendido su tierra de Bagar Sargana, el nombre de su pueblo, y que posteriormente había alquilado una parcela cerca de Rabwa donde le comenzó a plantar cultivos, Hazur no lo aprobó y le dijo que su pueblo no debería haber quedado vacío de Ahmadis. Acto seguido y de conformidad con lo que había oído, exigió al arrendador la devolución del dinero por arrendamiento. Este se negó, por lo que abandonó todos los cultivos y regresó a su tierra de Bagar Sargana sin el dinero de arrendamiento. Luego trató de comprar la tierra que había vendido. Lo compró a un precio más alto de lo que vendió y luego fue a Hazrat Khalifa Al-Masih III para informarle que había actuado de acuerdo con sus instrucciones. Azur expresó su alegría al escucharlo y en consecuencia Mehr Saib también se sintió muy complacido. Hazrat Khalifa Al-Masih III mencionó una vez en un sermón: hice una gira por África en 1970. Uno de nuestros misioneros de aquel lugar hizo un programa que me planteó grandes dificultades porque después de
viajar 100 millas a un sitio, digamos a una hora en la que no podía reunirme personalmente con todos los miembros de la comunidad de ese lugar. Fue un viaje difícil, no por el hecho de tener que recorrer unas 100 millas, sino porque el programa de encuentros fue tan breve que no pude conocer personalmente a la gente de la comunidad local, ya que tuve que pronunciar un sermón en un sitio donde también había cristianos de otros países presentes. Hazrat Khalifatul Masih III continúa a pronunciar el sermón seguido de una serie de preguntas y respuestas que duraron mucho tiempo, y cuando ya había transcurrido bastante tiempo, el misionero anunció que no podrían dar la oportunidad de estrechar la mano de Hazur. Pero yo estaba visitando a personas que por primera vez en su vida se estaban reuniendo con el Jalifa de la comunidad musulmana Ahmadiyya y que no sabían cuándo volvería a presentarse otra ocasión similar. A pesar del anuncio realizado, se apresuraron para acudir a estrechar la mano. Hazrat Khalifatul Masih III relata: el secretario privado y otros miembros del séquito no tenían idea de dónde habían quedado desplazados debido a la presión de la multitud de los Ahmadis de la localidad que avanzaba para poder estrechar mi mano. Hazrat Khalifatul Masih III relata además: comenzaron a estrecharme la mano, pero no era como una reunión ordinaria, ya que cada individuo me tomaba la mano y no la soltaba. Me miraban sin soltar la mano. La persona que esperaba en la siguiente fila se inquietaba, colocaba su mano sobre el brazo de otro individuo y con su otra mano se agarraba a mi mano para separarla, y luego él mismo me daba la mano. Y esto sucedió en decenas de personas. Asimismo, al tiempo me soltaba la mano y la siguiente persona hacía lo mismo de nuevo. Hazrat Khalifatul Masih III dice: entonces, y con gran dificultad regresamos de ese lugar. Sin embargo, les digo a los no ahmadis, no a nuestros propios miembros, ya que son conscientes de este vínculo del califato y los miembros de la comunidad, pero sí a otros, que no soy tonto por pensar que el amor que se ha desarrollado en los corazones de esas personas se deba a alguna cualidad mía. En aquellos que viven a 5 o 6 mil millas de distancia, que nunca me han visto ni saben mucho de mí y que de repente se presenten tan incontrolablemente, este amor se ha sido creado exclusivamente por Dios Altísimo. Luego viene la época del Khalifatul Masih IV. Él dice: los cambios extraordinarios que tienen lugar en África son el resultado de los sacrificios realizados por las primeras personas que han consagrado su vida al servicio de su fe. La sorprendente revolución que tiene lugar en África y hoy en día es tan maravillosa que incluso los miembros de la comunidad no alcanzan a comprender hasta qué punto ocurren los inmensos cambios de sus países. Algunos de los miembros son más experimentados y aquellos que tienen más influencia en el gobierno me han dicho que no son conscientes de lo que se ha avanzado en sus países en cuanto a amor y cooperación con la comunidad, y los preparados están en este momento para recibir el mensaje de una persona cuyo nombre y país no es apropiado mencionar. Dijo: ni siquiera puedo entender lo que está sucediendo, va más allá de mi imaginación que nuestra nación sea capaz de prestar este servicio al Jalifa de la comunidad musulmana Ahmadiyya y tenga la oportunidad de expresar este amor. Esto es algo que ni siquiera podía imaginar. Lo que he presentado aquí es algo que solo se ha visto con los líderes de los países y desde una perspectiva mundana, pero aparte de ellos no he visto que esto suceda con ninguna otra persona. También dijo: esto no se debe a los esfuerzos de la comunidad, más bien lo que sucede es algo no visto y ocurre de una manera asombrosa. Por lo tanto, todo esto es provocado por el mismo Dios Altísimo. Con respecto a Pakistán, en una ocasión Hazrat Khalifatul Masih IV señaló algunos de los problemas y males encontrados allí y mencionó el uso inapropiado de videocasetes. Él declaró: dije en un sermón que algunas malas costumbres están vuelto con frecuentes
lo que llevará a la destrucción de la moral de la nación, la desesperación de la paz dentro del hogar, así como el quebrantamiento de la lealtad entre el esposo y su esposa, provocando una distancia en su relación. Por lo tanto, no permitáis que esta tendencia prospere y se propague. Recibí cartas de Pakistán, lo que hizo que mi corazón se postrara ante Dios Altísimo una y otra vez. Esas personas, absortas en ciertos malos hábitos, relataron claramente que se habían involucrado en acciones incorrectas, pero es exclusivamente por la gracia de Dios Altísimo que son parte de la comunidad del Mesías prometido, y cuando les llegó mi llamada a ellos se libraron sus corazones de esos ídolos falsos. Por lo tanto, la calidad dentro de la comunidad para escuchar una llamada a la esencia de su veracidad, y ningún mentiroso en el mundo puede generar este espíritu de veracidad. Luego hay relatos en mi época. Viajé a Nigeria en 2004 solo por 2 días. No había un plan inicial para visitar el país. Sucedió por casualidad, ya que nuestro vuelo era desde allí. Sin embargo, al llegar me di cuenta de que era importante para nosotros haber visitado el país, y si no lo hubiéramos hecho habría estado muy mal. Poco antes de mi visita acababa de tener el lugar Jalsa Salana de la Jamaat de Nigeria, y un gran número de miembros había asistido al Jalsa. Por lo tanto, no se esperaba que a mi llegada las personas pudieran viajar de largas distancias. Sin embargo, aún así viajaron para verme solamente por 2 horas, y aproximadamente 30.000 hombres y mujeres se reunieron. Además, presenciar su sinceridad y lealtad fue realmente algo maravilloso. La manifestación de lealtad y amor fue verdaderamente indescriptible. Algunos de ellos nunca antes habían visto físicamente al Jalifa de la época, y sin embargo era sorprendente ver la forma en que expresaban sus emociones. Durante la oración silenciosa al partir, algunos de ellos se sintieron abrumados con emociones tan fervientes que ellos quedaban asombrados. Sin embargo, es Dios Altísimo el único que puede permitir infundir tal amor, y este amor solo puede expresarse por la causa de Dios Altísimo. Los clérigos de Molvis afirman que en tal y tal país africano han podido cerrar la misión de la Jamaat, y que en tal país la gente prometió cerrarla. Del mismo modo, hacen todo tipo de afirmaciones de que han hecho tal o tal cosa. Sin embargo, uno debería hacerle saber que la sinceridad y lealtad en esas personas se expresan ahora a través de Meteat también son una prueba de esto, e incluso hemos sido testigos nosotros mismos yendo allí. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Es esto el resultado del cierre de las misiones? En cualquier caso, pueden continuar haciendo todas las informaciones que deseen, pero para nosotros todas estas cosas sirven como medio para fortalecer y aumentar nuestra fe. En 2008 visité Ghana, y por la gracia de Dios Altísimo la Jamaat compró un gran área de tierra de aproximadamente 500 hectáreas. El Jalsa se celebró allí, y muchos hombres y mujeres ya habían llegado antes de mi llegada. La tierra se usó inicialmente como una granja avícola, y sus cobertizos se convirtieron en barracas con el fin de proporcionar alojamiento con puertas y ventanas añadidas también. Sin embargo, a pesar de estos testigos, había escasez
despacio, pero nadie se quejó. Muchos de los que asistían al Jalsa eran gente acomodada, incluso hombres de negocios, maestros de escuelas y otras profesiones. Pero si no podían encontrar ningún arreglo para el alojamiento, simplemente colocaban sus sábanas en el suelo y dormían afuera. En general, el pueblo de Ghana suele ser paciente, pero exhibió aún más paciencia durante estos días de Jalsa. Alguien incluso preguntó a algunos de ellos que habían dormido afuera de Tiyatj y si habían soportado muchas molestias, pero dijeron que habían venido para asistir al Jalsa que celebraba en presencia del Jalifa de la época y por tanto, a pesar de los 2 días de dificultad temporal, estaban felices de que Dios Altísimo les hubiera dado la oportunidad de participar en el Jalsa. La gente que también había viajado desde Burkina Faso para asistir al Jalsa de Ghana y desde varios otros países vecinos. Descubrí que aquellos que habían viajado desde Burkina Faso eran una delegación bastante grande y algunos no habían recibido ningún alimento. Eran aproximadamente 3.000, la delegación más grande que había viajado a Ghana, incluidos 300 Juddam que habían viajado en bicicleta, cubriendo una distancia de 1.600 kilómetros. En cualquier caso, indiqué a uno de los misioneros que se disculparan con ellos y que les cuidaran desde ese momento. Cuando transmitieron el mensaje de disculpas, respondieron que se habían logrado los propósitos de su viaje. Dijeron que la comida no era un problema porque comen todos los días. Es posible que debido a sus circunstancias difíciles ni siquiera tengan comida para comer a diario, pero a cambio dijeron que no todos los días se podía participar del alimento espiritual que ahora estaban recibiendo. La comunidad de Burkina Faso no lleva establecido mucho tiempo. De hecho, durante mi visita a Ghana, solo habían transcurrido unos 10-15 años desde que se estableció y ahora debe llevar unos 30 años. Sin embargo, continúan destacando en su sinceridad, lealtad y amor. Si su situación financiera se puede medir por el hecho de que durante su estancia de alrededor de 4 a 7 días permanecieron con la misma ropa con la que habían viajado y con la que realizaron su viaje de regreso también. Habían estado ahorrando dinero lentamente para poder viajar al Jalsa, que era el Jalsa del centenario del Jalifa y se celebraba ante la presencia del Jalifa de la época, y deseaban ante todo lo posible para asegurarse de poder asistir. De este modo, ¿quién, aparte de Dios Altísimo, puede infundir tanto amor para las personas? El nivel de sinceridad de los Juddam, jóvenes Ahmadis que se desplazaron en bicicleta, es también evidente, ya que viajaron durante 7 días parando en varias localidades. Entre ellos había miembros de 50 o 60 años y 2 niños de 13 y 14. Cuando se le preguntó al presidente del Juddam Molamdia sobre su viaje, se mencionó que debía haber sido bastante difícil. Sin embargo, él respondió que los primeros musulmanes hicieron innumerables sacrificios por el Islam y ellos también deseaban que sus Juddam, jóvenes Ahmadis, estuvieran preparados para ofrecer cualquier tipo de sacrificio. Por ello querían hacer algo en el año del centenario del Jalifato que les permitiera expresar su sinceridad y lealtad con el Jalifa y pudieran decir al Jalifa de la época que estaban dispuestos a ofrecer cualquier tipo de sacrificio y aceptar cualquier desafío. Cuando estaban a punto de comenzar su viaje y el representante de un canal de televisión les dijo que sus bicicletas estaban en unas condiciones muy pobres y que eran bicis muy básicas que no eran como las de aquí en Europa. Sin embargo, el representante de la comunidad respondió que a pesar de que sus bicis estaban en malas condiciones, su fe y resolución eran fuertes y estaban
completando este viaje como una forma de expresar su gratitud por haber recibido la recompensa del califato. Cuando la televisión nacional publicó estas noticias, los titulares decían: viajando por Allah desde Ouaga y a Accra para conmemorar el centenario del califato. Ouaga es la capital de Burkina Faso y Accra la capital de Ghana. Se mencionaba que aunque sus vices se encontraban en muy mal estado, su fe era muy firme. Este fue el titular que publicó el periódico. Estos Ahmadis no eran Ahmadis de nacimiento ni descendientes de compañeros. De hecho, viven a miles de kilómetros de distancias en zonas donde ni siquiera hay caminos adecuados o caminos para llegar hasta allí. Algunos de ellos viven en zonas sin acceso al agua o a la electricidad, y habiendo aceptado el Ahmadiyya solo unos años antes, han demostrado tales ejemplos de sinceridad y lealtad que uno se queda asombrado. En algunas zonas sus condiciones de extrema pobreza les ha causado un gran sufrimiento. Sin embargo, después de haber ingresado en la comunidad del ferviente devoto del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, han desarrollado una sinceridad tal que cuando se trata de su fe, su determinación y su resolución es fuerte como una roca, y están siempre preparados para ofrecer cualquier tipo de sacrificio. Y están llenos de un profundo amor. Así siempre debemos pedir a Dios Altísimo que continúe incrementando su fe y su lealtad, y la nuestra fe y lealtad también. Un miembro de Burkina Faso, Isa Sahib, que hizo el bet del juramento de iniciación en 2005. En ese momento habían pasado 3 años desde que se había convertido en Ahmadi. Dijo: después de 3 años, solo hoy me he dado cuenta de lo afortunado que soy y de lo que he encontrado realmente. No es posible expresar mi felicidad en palabras, porque hoy he visto y conocido al Jalifa de este tiempo. Entre ellos había algunos cuyo amor por el Jalifa era evidente por las lágrimas que fluían de sus ojos. Por tanto, este es el nivel de sinceridad y lealtad que está siendo desarrollado en nuestras nuevas comunidades. El año pasado un individuo intentó causar problemas extendiendo una idea equivocada. Algunos de los jóvenes de esta comunidad cayeron bajo su influencia y comenzaron a actuar de un modo un poco indiferente. Aunque todavía eran Ahmadis, comenzaron a distanciarse del Nizam, la estructura administrativa de la comunidad. En cualquier caso, se envió un misionero local desde Mali, Nawaz Sahib. Al llegar allí les explicó que, por un lado, afirmaban tener un vínculo con el califato y por otro trataban de distanciarse del Nizam, y que no era lo correcto. Como consecuencia, casi todos ellos comenzaron a escribir cartas de disculpa y dijeron que se vieron influenciados debido a un malentendido y a la falta de información. Sin embargo, dijeron que tenían una relación de profunda lealtad con el Jalifa y que ni siquiera podían pensar en distanciarse del Jalifato. Con la ayuda de Allah el Altísimo, volvieron a formar parte del Nizam de la comunidad. Se desviaron debido a la falta de preparación. Pero cuando el asunto fue claramente explicado, se dieron cuenta inmediatamente de su error y expresaron su plena lealtad con el Jalifa. Además, declararon que incluso cuando se habían distanciado no se desvincularan del Jalifa, más bien de algunos de los que ostentaban cargos. Por tanto, este es el nivel de lealtad y sinceridad.
Del mismo modo, aquellos que habían venido de Gambia, de Costa Marfil y otros países, todos expresaron sentimientos y emociones similares. Cada uno de ellos expresaba su sinceridad, lealtad y devoción a su manera. Anteriormente también de mencionar que durante el Jalsa de Ghana, desde nuestra residencia hasta el Jalsa Agha, había una distancia considerable. Al ser un camino sinuoso, la distancia era casi de 1 kilómetro más. No obstante, las mujeres y hombres se alineaban y tenían a sus hijos cogidos para transmitir su salam. Era una escena profundamente emocionante. Casi 50.000 mujeres asistieron al Jalsa del centenario del Califato y todos expresaron su sinceridad y lealtad con el Jalifa, su amor profundo por el evidente en sus ojos, su conducta y sus rostros. Ellos saben también cómo salvaguardar sus oraciones y participaron en las oraciones del Tahajjud y en las oraciones en congregación. Como he mencionado, cuando viajé a Nigeria de tan solo 2 días, de hecho, este incidente particular está relacionado con cuando lo hice por segunda vez y viajé por carretera desde Benin, o quizá está relacionado con la primera visita en 2004. De cualquier forma, nos detuvimos en un lugar donde inicialmente no habíamos planeado parar, pero se mencionó que se había construido una nueva mezquita que querían que viera. Los miembros de la comunidad también se habían reunido allí y era el deseo de los hombres y los hijos estrecharme, darme la mano, y las mujeres también querían venir a verme. Debido a la falta de tiempo no fue posible estrechar la mano con todos, pero aquellos que persistieron en sus esfuerzos lo consiguieron. Hubo un momento en que la multitud estaba empujando hacia adelante y uno de los miembros de nuestro séquito les dijo a una de las mujeres que retrocediera un poco. Sin embargo, esta mujer se enfadó tanto que parecía que estaba a punto de cogerlo y tirarlo, y dijo: ¿quién eres tú para interponerte entre el Jalifa y yo? Esas eran las emociones. No obstante, después de un corto tiempo les dije a todos que se calmaran y que se sentaran, y solo entonces los Ahmadis que estaban allí a cientos se sentaron en silencio. Así era su vínculo con el Jalifato. La gente a menudo piensa que la gente que vive en los Estados Unidos es muy materialista y tienen poca conexión con la religión. Sin embargo, Hazrat Khalifatul Masih III también narró un incidente de cómo una vez recibió una carta con una amenaza, y cuando esta noticia llegó a la gente, 2 miembros Ahmadis que eran guardias de seguridad profesionales viajaron por su cuenta y vigilaron su residencia durante toda la noche. No obstante, los miembros de los Estados Unidos también son muy sinceros. Siempre que he visitado los Estados Unidos me han mostrado su sinceridad y lealtad. Además, delegaciones de Estados Unidos también vienen aquí para visitar y mostrar su sinceridad y lealtad por el Jalifato. Así, su conducta en sí misma refuta la noción de que solo están inmersos en los objetivos mundanales. Los jóvenes que estaban de guardia pasaron todo su tiempo conmigo durante mi gira. Algunos de ellos incluso arriesgaron sus negocios y empleos. Hubo algunos miembros que mencionaron que habían empezado un nuevo trabajo recientemente, pero no pudieron conseguir un permiso para asistir al Jalsa y verme, por lo tanto dejaron sus trabajos y vinieron. Del mismo modo, los Judam de Canadá muestran el mismo espíritu.
Por lo tanto, ya sea que se trate de jóvenes, niños y mujeres pertenecientes a los Estados Unidos, Canadá o cualquier otro país de Europa, en todas partes uno puede encontrar tales ejemplos de sinceridad y lealtad. Sin embargo, esta sinceridad y lealtad no se puede inculcar a una persona mediante el esfuerzo humano. Hace unos años pronuncié un sermón en Alemania en el que hablé de mostrar obediencia y sinceridad hacia el califato. De hecho, no me dirigía solo al pueblo de Alemania, sino a todos, y debe ser considerado de esta manera. Sin embargo, debido a la situación allí, di algunos ejemplos de Alemania. En cualquier caso, los Ahmadis de todo el mundo respondieron a esto y escribieron cartas expresando su completa obediencia y lealtad al califato. Del mismo modo, los miembros de Alemania también expresaron sentimientos similares. De hecho, algunos de ellos mencionaron particularmente que, como personas que ostentan cargos, a veces ofrecían sus propias interpretaciones e inferencias acerca de las directivas que recibían y que en el futuro, inshallah, si Dios quiere, no actuarán de esta manera. Que Dios Altísimo les permita a ellos y al resto del mundo actuar de acuerdo a esto. El señor Hassan de Jordania escribe: la más bella y grande prueba de la veracidad del Mesías prometido es que el mismo Dios Altísimo ha inculcado el amor y obediencia del califato en mi corazón. Hace unos años, cuando decidí tomar el Bet, juramento de iniciación, el pensamiento cruzó en mi mente de que si la comunidad seguía establecida en el camino correcto y cumplía con los deseos del Mesías prometido. Hasta este momento no tenía ni idea sobre el califato. Sobre esto, Dios Altísimo me mostró un sueño que el califato Masí estaba difundiendo la paz y la tranquilidad y estaba emitiendo veredictos entre los que discuten y se pelean. Después de esto me puse mi mano sobre la suya, él me escribió esto y besé el anillo, y tras ello instantáneamente sentí su amor y consuelo. Un extraordinario sentimiento de amor fue inculcado en mi corazón que aumenta día a día. Deseo renovar mi promesa de lealtad y distanciarme de toda persona que se aleje de tu obediencia. En Bulgaria, nuestros oponentes no han dejado piedra sin mover en nuestra posición. Después de mucho tiempo, la comunidad ha sido registrada oficialmente, mientras que el registro había sido cancelado anteriormente. El mufti, erudito islámico experto en el campo de jurisprudencia de Bulgaria, incluso trató de persuadir a algunos ahmadis de que abandonaron la comunidad ofreciéndose dinero y otros alicientes. Por la gracia de Dios, los ahmadis no solo están allí resueltos en su fe, sino que expresan su sinceridad aún más que antes y han demostrado su relación de lealtad con el Jalifa Ahmadiyya. Una mujer fue visitada por 3 hombres y le pidieron que abandonara el Ahmadiyya y se uniera a ellos, y a cambio le ofrecieron incluso prestarle asistencia. En respuesta a ellos, esta mujahida, aquella que se esfuerza en el camino de Dios, respondió firmemente diciendo: el Ahmadiyya es la verdad y recientemente he conocido a mi Jalifa. Además, Dios Altísimo me ha mostrado en 3 sueños que el Ahmadiyya es la verdad. Por lo tanto, no hay manera de que me aleje del Ahmadiyya. El misionero cargo de Benín escribe en un Jalsa reciente para los nuevos conversos: el señor Razak, que asistió al evento, dijo: en el mundo, si alguien se enfrenta a un problema, iría a su jefe. Si no puede resolver el problema, acude al gobernador de la provincia y después ve al alcalde y posteriormente al ministro. Finalmente va al presidente y aún entonces no hay certeza de que le escuche o le ayude. Sin embargo, el sistema de la comunidad ahmadiyya es extraordinario. Tenemos a un califa que extiende los problemas de cada persona independientemente de su idioma, raza o antecedentes. Además, declara: es debido a las bendiciones del califato Ahmadiyya que estamos apegados al Sagrado Corán y al Islam que trajo el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam,
que ha llegado hasta nosotros. La señora Laila de Francia dice: hice Bet en 2017, todas las mañanas leo la carta que me escribiste, que ha transformado completamente mi vida. Rezo para que se te conceda con protección, ayuda y apoyo en cada una de mis oraciones. Esta oración solo puede ser ofrecida como resultado de la desgracia de Dios otorgada por Él solo. Después de tomar Bet, me he convertido en una persona totalmente nueva. Misionero que sirve a la región de San en Mali, escribe: un miembro de nuestra comunidad, Abdurrahman Kolibali, falleció recientemente. Poco antes de su fallecimiento reunió a todos sus hijos y dijo: si fuera más joven y tuviera fuerzas para caminar, iría a la misión y prestaría cualquier servicio que la comunidad me pidiera. También aconsejó a sus miembros que tenían 2 meses de chandá donativo y pendiente, y como no estaba seguro de lo que departiría en el futuro, le depararía el futuro, le dijo que pagaran los atrasos para que no se fuese de este mundo endeudado. El tercer consejo que dio a sus hijos: que continuaran unidos al califato y que nunca mostraran deslealtad hacia él, y que siempre pagaran sus donativos, sus chanda. El Amir de Gambia escribe: una mujer llamada Rehmat Jalo realizó el Bet y después de informarse sobre ofrecer sacrificios en el camino de Dios, inmediatamente donó 100 darasi. Es dueña de una pequeña tienda, pero dio una cantidad de chanda mucho mayor de lo que sus medios permitían, y dijo que solo deseaba el amor de Dios y su califa, y dijo además que ofrecía este chanda y ese sacrificio en el nombre de Dios Altísimo debido a este amor. El señor Izzat Aman de Tayikistán escribe: cuando mi madre tenía de 72 años cayó gravemente enferma. Su salud se había deteriorado con los años debido a su condición cardíaca y problemas de ansiedad. Según el veredicto de los médicos, mis parientes no tenían esperanzas. Escribe además: en el momento en que me reuní con el Jalifa, y debido a esta relación quedé convencido de que si pedía oraciones, sin duda serían aceptadas. Sin embargo, cuando escribí pidiéndole oraciones, recibí una respuesta en la que también se prescribían medicamentos homeopáticos. Mi madre se recuperó y actualmente tiene 79 años. Esto fue en el momento en que escribió esto. Incluso tiene la interacción de realizar el Hajj. Todo esto se debe a que tiene una firme relación con el califato, y el resultado de las oraciones del califa es que Dios Altísimo le ha concedido una vida larga. Dios Altísimo se asegura de que tales incidentes se produzcan para fortalecer la fe y convicción de que el Mesías prometido fue verdadero y fue enviado por Dios Altísimo. El señor Tahir Nadim ha escrito un relato que muestra el amor de un niño Ahmadi por el califato. Escribe: durante una visita de Turquía tuve la oportunidad de visitar la casa de una familia Ahmadi. Acababa de sentarse cuando llegó un niño de 3 o 4 años y después de saludarme me susurró al oído de que deseaba enviar una carta a Azul. La enviaría por él. Acepté llevar la carta. Tras esto, el niño garabateó 2 líneas de pedazo de papel. Cuando le pregunté qué había escrito, le dijo: Azul, he escrito que Azul te quiero. El señor Tael dice que luego envió la carta y también recibió la respuesta. Según el padre del niño, cuando recibió la respuesta a su carta, tanto el niño como el resto de la familia se sintieron abrumados por la alegría y no pudieron contener su emoción. Del mismo modo, el misionero a cargo de Macedonia
escribe otro incidente sobre un niño. Durante una visita a Bosnia, debido a nuestros esfuerzos de predicación, conocí a un señor pakistaní y me reuní con él varias veces. Me dijo que hace algún tiempo había conocido a una familia en el aeropuerto de Dubái. Tenían una hija de 3 o 4 años que aconsejaba a todos que rezaran y que dijeran la verdad. Cuando supe la familia pertenecía a la comunidad Ahmadía, le pregunté a la niña cuál era su mayor deseo, a lo que ella respondió: deseo conocer a mi amado Jalifa, que reside en Londres. Luego dijo que esto le causó una impresión duradera, que una chica de tan corta edad solo deseaba reunirse con su Jalifa. Asimismo, recientemente, cuando prohibí los videojuegos debido a los hábitos nocivos que pueden desarrollarse como resultado de jugar eso, inicialmente los padres estaban preocupados por cómo iban a detener a sus hijos. Sin embargo, muchos padres me han descrito diciendo que después de escuchar mi sermón, los propios niños dijeron que como el Jalifa ha prohibido ese juego, no lo jugarán. Incluso ahora recibo muchas cartas en las que me preguntan si se les permite jugar por un corto tiempo. Esto demuestra que se han dado cuenta de que debido a su relación con el Jalifa no deben engañarlo, ni hacer esas cosas que el Jalifa ha prohibido por su propio bien. El misionero de Honduras, escribe, un Ahmadí local, Percy Maurio, se enfrentaba a ciertas dificultades. Viendo su situación y sus dificultades, le aconsejé que escribiera al Jalifa pidiendo oraciones. Dijo que después de escribir la carta, la mayoría de sus problemas se resolvieron. Dijo que se le concedió un poder oculto y esto lo incrementó en su creencia y convicción por el Jalifato. Señor Afari de Marruecos escribe: mi corazón y toda mi vida están iluminados por las bendiciones y la misericordia de Dios. Estoy agradecido a Dios Altísimo que me ha concedido la guía. Cuando le veo me siento embriagado con un gran sentimiento extraordinario. Nunca me he sentado ni he hablado contigo. Sin duda, esto es el amor verdadero y otorgado por el poder de Dios, que Dios siempre le conceda su ayuda y socorro. La señorita Imán de Yemen escribe: amo a Jesús, su santidad, más que a mí misma, a mis hijos y a mi familia. Él es la paz y el consuelo de mi corazón. Tenga la esperanza de que Dios Altísimo se asegure de que todos los asuntos vuelvan a la normalidad. El advenimiento del Mesías prometido y después de él el Jalifato ha sido para traer a la paz y la reconciliación después de la discordia y para que la carga de nuestros corazones entristecidos pueda ser eliminada. Mi condición es similar a lo que dijo el santo profeta sallallahu alaihi wasallam cuando dijo: oh Allah, no me importa nada excepto que no te disgustes conmigo. Rezo a Dios Altísimo para que me incluya entre los afortunados a los que amas y estés contento con mi familia. El señor Taufik de Túnez escribe: te queremos mucho, hemos abordado su barco a través del cual recibimos nuestra guía y formación moral. Hemos probado de la fuente del Mesías prometido y hemos sacado nuestra sed de ella y estamos decididos a cumplir con nuestro juramento. Nunca podremos reformarnos a menos que permanezcamos unidos a ti. No deseamos nada de este mundo, todo lo que deseamos es ser condenado entre las personas benditas que forman parte de la comunidad bendita. Solicito oraciones para mantenerme firme en mi juramento y que se conceda la oportunidad de actuar de acuerdo con él y para que los musulmanes se unan. He presentado algunos ejemplos de lo que se desprende claramente que solo Dios Altísimo puede inculcar la lealtad y la sinceridad en los corazones de la gente y ningún poder mundano puede arrebatarles eso.
el Mesías prometido declaró que verán el cumplimiento de las promesas de Dios. Deberíamos rezar para que el máximo número de personas de entre nosotros tenga la oportunidad de ver el cumplimiento de estas promesas. Ahora me gustaría hacer un anuncio sobre el canal de MTA. Esta fue también una promesa que Dios hizo al Mesías prometido sobre la difusión de su mensaje en todo el mundo. Así, desde el 27 de mayo en Yom Khilafat, el día del Califato, los canales de MTA han sido reorganizados, cuyo detalle mencionaré al principio. Hubo algunas dificultades en ciertas áreas, particularmente en los Estados Unidos, pero ahora deberían haberse resueltos. Me gustaría mencionar que MTA ha sido dividido ahora en 8 canales diferentes que se han dividido según la ubicación. MTA 1 será principalmente para los residentes del Reino Unido y algunos países europeos. Los principales idiomas de este canal serán el inglés y el urdu, es decir, los programas que se emitirán en este canal serán en el idioma urdu e inglés. Los programas en algunos otros idiomas también se mostrarán en traducciones en urdu e inglés. Los programas en directos míos y otros programas grabados en vivo en MTA World también se transmitirán en el resto de los canales de MTA. MTA 2 Europa. Este canal será para los espectadores que residan en Europa y Oriente Medio. En este canal se emitirán programas de turco, francés, español, alemán, holandés, ruso y persa, en el que actualidad los diferentes idiomas se transmiten en franjas de horario de 2 horas. Se añadirán programas correspondientes a estos idiomas. M3 a la Arabia. Este canal continuará transmitiendo en su formato actual. El árabe es el idioma principal de este canal. MTA 4 África. Este canal será para los televidentes de África Occidental y Oriental. Los principales idiomas de este canal son el inglés, el francés, el suajili. Los programas en estos idiomas se transmitirán en este canal. MTA 5 África, este canal será para los telespectadores de África Occidental. Los principales idiomas de este canal serán el inglés y también el criollo, el hausa, el tui y el yoruba. Habrá programas en estos idiomas. En MTA 6 Asia, este canal estará en AsiaSat. Esto será para los televidentes de Asia, del Lejano Oriente, Indonesia, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Rusia. Los principales idiomas de este canal serán el urdu, inglés y el indonesio. Los programas de este canal se transmitirán en inglés, bengalí, sindhi, pashto, saraiki, persa y ruso. Anteriormente los canales funcionaban de manera similar, sin embargo se han regionalizado aún más, por lo que los programas relevantes se transmitirán para los países de acuerdo con las zonas horarias. En 27 Asia, este es un canal HD que puede acceder a través de pequeños satélites. Esto será para los televidentes de la India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal y entre otros. Los idiomas de este canal será urdu, bengala e hindi. Además habrá programas de Tamil y Malayalam. En 28 América. Esto será para los televidentes de América, América del Norte y Canadá, y así sucesivamente. Todos estos programas ya están funcionando esencialmente en este formato y continuarán de la misma manera. Solo unos pocos ajustes y variaciones se han implementado en los horarios de estos canales ahora. De todas formas, en MTA 8 América, como se ha llamado, será para los televidentes de América, América del Norte y Canadá, y así sucesivamente. Los idiomas y programas de este canal serán en inglés y urdu, y
También habrá programas en francés y español. Los siguientes programas en directo se emitirán en los diversos canales. Rahugda al-Hirabul Mubashar y el programa Bengala aparecerán en todos los canales de MTA con traducciones en varios idiomas. Luego MTA Journal Islam, este es un programa de alemán, aparecerá en MTA 2 Europa. Horizon en Islam, un programa en francés, se emitirá con traducciones en MTA 1, MTA 2 Europa, MTA 4 África y MTA 5 África. Interjavi, Sujan y otros programas se transmitirán en MTA 1, MTA 2 Europa, MTA 6 Asia y MTA 7 Asia. Sin embargo, estas modificaciones se han hecho en función de estos canales. A veces se tendrán ligeros ajustes en configuraciones para verlo, sin embargo, generalmente no habrá ningún cambio. Sin embargo, no habrá ningún cambio ya que los canales funcionarán como lo hacían hasta ahora. Solo que han sido ajustados de acuerdo a esta disposición. Que Dios Altísimo infunda bendiciones en esta nueva organización y que MTA sea capaz de transmitir el verdadero mensaje del Islam al mundo en un agrado aún mayor que antes. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.